Una pregunta adicional que tiene que ver con la cuestión internacional de la 4T. Yo creo que, digamos, en términos muy breves, la política de la 4T en términos internacionales es tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Se le ha planteado a los Estados Unidos el de conformar un bloque de comercio de América del Norte, y esto con el propósito de hacer equilibrios económicos que dice Andrés Manuel, que sirvan para evitar guerras como las que ya empezaron a suceder con Rusia y como las que podrían suceder con China. Este es un primer elemento. El segundo elemento es el de la 4T viendo hacia el sur y que pues ha tenido diversas manifestaciones, como por ejemplo el de haber sido muy activo para salvarle la vida a Evo Morales en el contexto del golpe de Estado que se observó en Bolivia en el 2019, y ahora con el triunfo de Lula, pues se está pensando en reactivar toda la cuestión de UNASUR y la integración latinoamericana con Centro y Sudamérica. Además también, pues con el caso de Perú, está planteada también una asociación de países del Pacífico, que por cierto se tenía que celebrar una reunión en México de esa agrupación y se suspendió, según supe, porque el Congreso de Perú no le permitió la salida al presidente Pedro Castillo, ¿no? Eh, digamos que en relación a la migración, bueno, pues ya mencioné una primera parte. Eh, la 4T está planteando, en efecto, no aplicar el artículo 33 a ningún extranjero. El artículo 33 es un artículo de la Constitución mexicana que permitía expulsar a extranjeros indeseables y que generalmente se había hecho con propósitos represivos. Eh, Eso no se va a aplicar y tiene también planteada pues una política abierta de refugio, no solamente a migrantes políticos, que lo está haciendo, ¿no? Sino también el de otorgarle el estatuto de refugio a migrantes que vienen por diversas causas. Por ejemplo, hay aquí en México miles y miles de venezolanos que están viniendo como consecuencia de toda la situación política y económica que vive Venezuela. Hay aproximadamente en este momento aproximadamente 170,000 venezolanos ya en México, a los cuales pues el gobierno tiene que ofrecerle una respuesta. Eh, pues también, esto es un problema muy grave, pues porque México es la puerta de entrada a los Estados Unidos y eso implica una enorme concentración de personas migrantes provenientes de diversos países, y que se están concentrando en México, ¿no? México se ve en una situación muy complicada en relación a toda la posición que ha tenido los Estados Unidos, de que México pues tendría que contener a las olas migratorias que vienen del sur, e incluso en la época de Trump hubo pues la amenaza clara de que si no se hacía, iba a haber, digamos, una respuesta elevando los aranceles para las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Esto implicó pues una negociación entre el gobierno de México y los Estados Unidos, en el cual el planteamiento fue que México no iba a aceptar ser un tercer país seguro, que era lo que estaba planteando el gobierno estadounidense. Esa fue la indicación que le dio el presidente a Marcelo Ebrard, de que era lo que no se podía aceptar. Todo lo demás podía estar sujeto a negociación, y pues estas negociaciones en relación a este tema, que es un tema muy difícil, se han continuado haciendo con los Estados Unidos de América hasta este momento, ¿no? Eh, la cuestión de el refugio es una política que pues se está haciendo. Hay al frente de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, está el compañero Andrés Ramírez, que es una persona que está muy sensibilizada hacia ese tema.
es una gente que hace muchos años incluso trabajó en los campamentos de refugiados de guatemaltecos que se observaron en el sur del país como consecuencia del conflicto armado interno que se dio en Guatemala. Entonces es una persona, digamos, de una enorme sensibilidad para este tipo de temas y pues yo creo que pues los migrantes o los refugiados pueden contar con él como un fuerte apoyo. Digamos que hay también un problema, que esto es un problema que se da el Estado, nunca es una realidad homogénea, ¿verdad? En el Estado siempre existen posiciones contrapuestas y el caso del Estado en el contexto del gobierno de la 4T no es ninguna excepción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi calidad de periodo de secretario de Derechos Humanos, por ejemplo, tuve que recibir denuncias digamos, de abusos que se cometieron por parte de personal del Instituto Nacional de Migración con respecto a migrantes, pero las veces que yo planteé ante, digamos, las autoridades, siempre hubo una respuesta rápida y positiva para enmendar este tipo de cuestiones. El hecho cierto es que, el gobierno de la 4T no es un gobierno homogéneo, tampoco es un gobierno perfecto, pero por lo menos se puede contar con una voluntad que no existía en los anteriores gobiernos neoliberales. Bueno, había dos preguntas más sobre ética y sobre las derechas. El tema de la ética es un tema fundamental. Morena es un partido pluriideológico, es decir, Morena no es un partido que tenga una ideología en particular, es un partido frente, digamos, es un partido en el que existen diversas posturas, pero si hay algún elemento que cohesione a Morena, pues son los principios éticos, ¿verdad? Estos principios éticos están planteados de manera muy sencilla en el no robo, no miento, no traiciono, o también en la forma en que se plantea el tema del poder. El poder no es un fin, el poder es un medio. Y un poder que no sirve para ayudar al prójimo, es un poder que está desvirtuado de lo que es la concepción de poder que se tiene en Morena. También pues se tiene un planteamiento hecho acerca de la riqueza y de los ricos. El planteamiento es de que no se está en contra de los ricos, sino se está en contra de la riqueza mala vida. O sea que el tema de la lucha contra la corrupción es un elemento muy importante en la ética en el contexto de Morena. Finalmente me quiero referir a las derechas. Y este tema de las derechas hay que verlo en relación a lo que estamos observando en los últimos años en el mundo. Y yo creo que en el mundo estamos observando una diferenciación de las derechas. Hay una derecha que fue la que surgió después de la caída de la Unión Soviética y que surgió también con el auge neoliberal. Esta derecha tuvo, digamos, como yo diría que su expresión más importante en términos teóricos en el trabajo de Fukuyama acerca del fin de la historia. Y en términos políticos con los gobiernos de, de, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ¿no? Este, eh, no sé si esto es producción de ustedes o es otra vez el hackeo. Sí, Daniel. Ok. ¿Es error de producción o es hackeo? Ya no sabe uno. No, error. Error de producción, sí. Bueno, entonces,
les estaba yo diciendo que las derechas se están diferenciando, ¿no? La derecha neoliberal, la derecha tiene su expresión teórica en Fukuyama y políticamente en todo lo que se planteó a partir de Ronald Reagan y, eh, y Margaret Thatcher. Es una derecha, la derecha neoliberal, que consideró que ya era, digamos, inoportuno seguir en la lógica del anticomunismo propio de la Guerra Fría. Finalmente, todos los fundamentalismos, decía Fukuyama, habían sido derrotados y lo que había que pensar es que la humanidad había llegado a dos grandes puertos de arribo, que era la economía neoliberal, la economía de mercado, y la democracia liberal y representativa, básicamente la democracia procedimental. Pero el problema fue que la historia no se terminó, no hubo tal fin de la historia, y el neoliberalismo entró en una crisis profunda a nivel mundial que tuvo, digamos, dos expresiones. En Europa tuvo, por ejemplo, la marea migratoria, Europa y Estados Unidos, una marea migratoria tremenda, ¿verdad? Y en América Latina lo que se observó fue, lo que se ha observado son las dos grandes olas de gobiernos progresistas que se observaron a partir del triunfo de Chávez. Entonces, esto ha ido generando una nueva derecha, una derecha que se diferencia de la derecha neoliberal, que considera la derecha neoliberal una derecha tibia, ¿no? Aquí hace 10 días hace 10 días hubo una cumbre de esta derecha neofascista en la Ciudad de México. Estuvieron, bueno, incluso esta cumbre de la derecha neofascista tuvo presencia muy importantes, como por ejemplo la clausuró Donald Trump vía Zoom, pero tuvo presencia de José Antonio Cast, el candidato neofascista chileno. Supe yo que había estado invitada, no sé si finalmente vino Keiko Fujimori del Perú, el nieto de Rafael Leónidas Trujillo de Dominicana, la hija de Ríos Montt, el genocida guatemalteco Suri Ríos, y otro tipo de personalidades muy representativas de la ultraderecha en diversos países. Ahí se planteó, por ejemplo, que existía una derechita, así la calificaron, una derechita cobarde, que debería ser desterrada y sustituida por lo que ellos llamaban la derecha valiente, la derecha que reivindica no solamente los valores, digamos, la economía neoliberal, sino reivindica también valores tradicionales que tienen que ver con el fundamentalismo religioso, con, digamos, una defensa ultranza de la familia heteroparental, con un rechazo absoluto a todas las demandas de género o con las que tienen que ver con la diversidad sexual, que también se fundamentan en un anticomunismo, digamos, que uno pensaba que ya era cosa del pasado y que para la derecha neoliberal era ya algo que, digamos, innecesario, dado que el comunismo o sea, había sido derrotado. Esta derecha reivindica banderas anticomunistas, pues acusando a todos estos gobiernos y movimientos progresistas de ser expresión del comunismo. Me imagino que ustedes en Perú han podido ver este tipo de manifestaciones con motivo de todas las acusaciones que se le hacen al presidente Pedro Castillo. Vemos entonces también en Europa y en Estados Unidos esta derecha de carácter neofascista que es racista profundamente y es un racismo que ha sido, digamos, generado por pues todas las oleadas migratorias. Es una derecha que mira amenazada la propia identidad nacional en términos de pigmentocracia, o sea, de color de la piel, y en términos culturales,
con motivo de todas estas oleadas migratorias que se están observando. En suma, en Europa, las olas migratorias están generando este tipo de derecha que está teniendo éxitos en Polonia, en Hungría, en Italia, un crecimiento importante en el oriente de Alemania, en España. Vox pasó de 0.13% de los votos a 15% de los votos en el momento actual, y que en Estados Unidos creo yo que representa básicamente el ala trumpista del Partido Republicano, en Brasil, pues bueno, tenemos, digamos que es aunque Lula ganó las elecciones, no es de ninguna manera desestimable que Bolsonaro sacó 49% de los votos, 58 millones de votos en esta segunda vuelta, y porcentajes similares han sacado José Antonio Kast en Chile, o este señor Jaime Hernández en Colombia cuando se enfrentó a Gustavo Petro. Bueno, esto es algo que tendría yo que decir sobre las derechas. Muchas gracias, Carlos. Sí, bastante completa tu exposición. Me parece que sí, efectivamente hay un cambio en la derecha radical, ya no, de Frei a Kass, figúrate la diferencia, ¿no? Exactamente, sí. O del Brasil, o de Collor de Mello a Bolsonaro. Imagínate, ya no digamos de Fernando Enrique Cardoso a Bolsonaro, ¿no? La diferencia es tremenda, realmente es tremenda, y se nota acá, ¿no? Ya en Perú decimos, y Béjar lo ha reiterado varias veces, no tenemos derecha, realmente son bandas o empresas electorales y no piensan realmente sino en atacar, ¿no? Ya no tenemos un Basadre, ni siquiera un parlamento, digamos, casi contemporáneo, como, digamos, pre-Velasco, que tenía más o menos cierta capacidad de pensar y de diseñar algunas cosas en el ámbito liberal, ¿no? Lamentablemente ha degenerado en criminalidad, incluso para el caso del Perú, ¿no? Como tú has visto, todo el pario de los juicios que hay. Muy bien, Carlos, yo creo que has completado bastante. No sé si, Carmen, tenías algunas preguntas, algunas inquietudes. Yo tengo una que es un poquito quizás difícil de poder explicarla públicamente, pero esta idea de partido frente me ha generado una inquietud, porque es la idea de partido movimiento, ¿no? Que también se ha hablado, y obviamente esto genera un nivel de encuentros, de posiciones, pero creo que de alguna forma ha estado marcando López Obrador, digamos, con el fin de su mandato, una tendencia a desarrollar una plataforma también de unificación. Me refería al humanismo mexicano, ¿no? Como una especie de base política ideológica que permita consolidar aquello que se ha generado como partido movimiento. Supongo que tiene que ver esto mucho con la idea de desarrollar una política como lo ha explicado también, de transparencia, anticorrupción, de democracia del pueblo. Pero esto, ¿de qué manera se concreta en términos de la democracia? Porque lo que básicamente han trabajado hasta ahora, he visto en México, ha sido cambiar las reglas del juego. Es decir, que el INE tenga una composición diferente, por supuesto, una dinámica diferente, más de mayor transparencia, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo está organizada a nivel popular? ¿Qué parte del protagonismo popular se está desarrollando como embriones, digamos, de democracia popular o democracia del pueblo a nivel de los municipios y todo ello, ¿no? Porque normalmente nuestras democracias han sido de arriba hacia abajo, nunca han sido de abajo hacia arriba, ¿no? La democracia comunitaria, que ha sido una cosa que siempre hemos tratado de reivindicar nosotros, parte de la necesidad de mantener esta solidaridad intrínseca en la historia peruana, de la comunidad, y por eso lo hemos llamado muchas veces democracia comunitaria, que ese es un valor
de desarrollo, en la medida en que el tema de la revocación es automática, en la medida en que la participación es protagónica de los participantes. Entonces, ¿hasta qué punto este desarrollo ideológico que está empezando a desarrollarse con el humanismo mexicano incorpora estos elementos y hasta qué punto han habido avances en este término en la parte democrática? Bueno, mira, en el tema, voy a dividir mi respuesta en dos puntos. Uno es el tema del partido y el otro es el tema de la democracia, porque son dos aspectos que tú has tocado en tu intervención. El tema del partido. Bueno, en primer lugar, Morena, como les expresé yo hace un rato, Morena fue concebido como un partido que no se unificaba en torno a una ideología en particular. En ese sentido, Morena, por ejemplo, es un partido que es muy diferente, por ejemplo, a un partido comunista, ¿verdad? Que los partidos comunistas suelen unificarse en torno a una ideología, la del marxismo-leninismo, o un partido trotskista que se identifica, además del marxismo, con las ideas de Trotsky, o un partido demócrata cristiano que se identifica con el pensamiento social cristiano, o un partido, digamos, socialdemócrata que es heredero de toda la huella que dejó la Segunda Internacional, y toda la, digamos, esta versión en la que derivó, pues, todo el pensamiento, pues, de los ideólogos de la Segunda Internacional, que se plasmó después en toda la ideología del estado de bienestar, y en la actualidad es ni siquiera eso, es como lo que se llamó la tercera vía, que es una mezcla de neoliberalismo con lo que queda del pensamiento socialdemócrata tradicional. En ese sentido, Morena no se identifica con una ideología en particular. En Morena existimos, digamos, personas que tienen en ese aspecto distintas ideologías, ¿no? Pueden coexistir comunistas, socialdemócratas, socialcristianos, demócratas a secas, nacionalistas revolucionarios, porque lo que une al partido no es la ideología, sino es la política, un proyecto político. En el caso de Morena, el proyecto político fue el proyecto alternativo de nación. Y en ese sentido, digamos que Morena, yo no estoy pregonando aquí una idea que es propia de la derecha, que es el fin de las ideologías. Las ideologías no han tenido fin. Esto fue un invento de la derecha. Lo que quiero decir es que Morena es un partido plurideológico que se articula a un proyecto político, y el proyecto político es un proyecto de carácter antineoliberal. Es decir, que nosotros como partido y la 4T como gobierno, como movimiento, tiene una voluntad post-neoliberal, acabar con el neoliberalismo. Y tiene también otro elemento articulador, que es el elemento de la ética que ya mencioné en una respuesta anterior, ¿no? Yo diría que estos son los elementos más importantes en torno a los cuales podemos concluir gente que tiene diversas ideologías, y la verdad de las cosas, la inmensa mayoría de Morena, ¿verdad? No, ni siquiera tiene una identificación con esas ideologías, sino ellos realmente lo que miran es lo que significa la 4T para ellos en la vida cotidiana, ¿no? Para ellos la 4T significa la no corrupción, la austeridad republicana, el que el erario público se está gastando en función de los intereses populares, etcétera. Fuera de eso, el partido Morena también nació concibiéndose como un partido movimiento. Esto quiere decir que es un partido que debería tener entre sus intereses no solamente los intereses electorales, que son decisivos, porque es a través de las elecciones que se construye la correlación de fuerzas necesaria para poder seguir impulsando la 4T. Es decir, si no tenemos nosotros la mayoría en las cámaras, por ejemplo, o no tenemos una presencia importante en las municipalidades, o ya no digamos en las gubernaturas del país,
la correlación de fuerzas que tendría el presidente y el proyecto de la 4T sería insuficiente para impulsar esas transformaciones. De esta manera, la cuestión electoral es fundamental para poder impulsar las acciones del partido. Sin embargo, cuando se habla de partido movimiento, es que porque en primer lugar se concibe que los empatizantes de la 4T van más allá de Morena, pueden no estar inscritos en Morena, o pueden incluso ser simpatizantes de Morena, pero no necesariamente estar inscritos en Morena. Además, el movimiento se concibe no solamente circunscrito a Morena, sino a los aliados, a los partidos aliados que están aliados con Morena. Por ejemplo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que en esta ocasión también está aliado con Morena. Y finalmente, la cuestión del partido movimiento tiene que ver con el hecho de que Morena, eso es lo que se pregona, debe ser un partido que esté atento a todas las causas sociales, a los movimientos sociales. Esto se dice fácil, pero la verdad de las cosas es que hemos estado observando un sector del partido que el partido Morena ha estado, digamos, más enfocado a las cuestiones electorales, probablemente por las urgencias políticas, y ha dejado de lado la cuestión de los movimientos sociales. Estos tienen que ver con los problemas reales que tiene la implementación de esta concepción. Finalmente, en relación a la democracia, yo puedo decirles que la concepción de democracia que se tiene en Morena, en la 4T, es la de defender la democracia liberal y representativa. Esto quiere decir defender que esa democracia respete el pluralismo político, que respete la libertad de expresión, que respete la cuestión de los derechos humanos, las libertades civiles y políticas o las libertades negativas, como dice la teoría política, es decir, defender aquello que no se prohíbe o aquello que no se impone, ¿verdad? En ese sentido se habla de las libertades negativas. Y también el defender el que los procesos electorales sean libres y limpios. Es decir, que no haya fraude electoral, que no haya imposiciones, que no haya coacciones que influyan la tendencia del voto. Respetar la división de poderes, en fin, todos los elementos que incluye la democracia liberal y representativa. Pero Morena, como todo partido de izquierda debe hacerlo, también defiende la otra democracia, que es la democracia participativa y protagónica. Y por democracia participativa y protagónica estamos hablando de una democracia en la que el ciudadano tiene, digamos, opinión, tiene, puede ser consultado, puede interpelar al poder más allá de los procesos en los que se eligen a los dirigentes, a los representantes populares. Esto implica formas de democracia participativa, como por ejemplo la que ya se aprobó aquí en estos 4 años, que es la revocación de mandato. Ahora ya se plantea que a los 3 años de ejercicio de un gobierno de la presidencia de la República es menester establecer una consulta popular para que el pueblo decida si este presidente sigue o se queda. Ya se hizo un primer ejercicio de eso ahora, el año pasado, y en realidad votó mucho menos gente de la que se necesitaba para que fuera vinculante esa consulta, pero ya es el primer ensayo que se hace y esos ensayos de revocación del mandato se van a seguir haciendo. También el otro ejercicio es el de las consultas populares, el de, digamos que si hay temas que son controversiales, se consulte a la población con respecto a cuál es su opinión con respecto a estos temas,
ya se hizo un primer ensayo de consulta cuando, por ejemplo, se vio qué se iba a hacer con el aeropuerto de Texcoco. La inmensa mayoría de la población dijo que no quería ese aeropuerto y por eso se construyó el Felipe Ángeles. Y hay pues otro tipo de consultas que se han venido haciendo. Por ejemplo, el Tren Maya fue sometido a consulta en las distintas comunidades por donde pasaba el trayecto del Tren Maya. Esto lo vemos como, pues como parte de esa democracia participativa que debe acompañar a la democracia liberal y representativa. Esta sería la visión desde la izquierda de la democracia, que no se limita solamente a lo que es la democracia liberal y representativa. Muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido una enseñanza muy especial para nosotros y creo que va a caer muy bien las grabaciones. Ahora sospecho que va a ser por partes, la parte del Partido Democracia, la parte de la derecha, creo que son muy educativos y ilustrativos para las tareas que tenemos aquí. Quiero ahora confesarte algo final, porque estamos nosotros en una preocupación y en una campaña que iniciamos este 9 de diciembre del 2022, en realidad la reunión va a ser el 10, inauguramos una campaña por los 200 años de la batalla de Ayacucho, que como tú sabes fue el punto de convergencia de los ejércitos del norte, libertadores, y los ejércitos del sur, con Bolívar y San Martín respectivamente. Para nosotros es la confluencia continental que necesitamos para una lucha anticolonial. Y creo que la historia se repite y estos 200 años para nosotros es muy simbólico, muy importante, porque también es un punto de partida para un proceso de unidad continental, para un proceso de convergencia de todas las fuerzas de nuestra, para lo que se llama la descolonización, ¿no? Y creo que el tema que ha tocado bastante Morena, un tema que ha tocado mucho Enrique Dussel y que ha influido de sobremanera en lo que López Obrador ha venido señalando reiteradamente frente al rey de España, en las alusiones que ha hecho incluso en las últimas intervenciones respecto a la importancia de nuestra historia y que nosotros somos hijos de los próceres que se han ido antes que nosotros y que tenemos la gran responsabilidad de asumir las tareas que dejaron pendientes. Y una de las tareas que dejaron pendientes Bolívar y San Martín, justamente después de culminar su proceso de expulsión de los realistas, es convocar a todas las fuerzas que han luchado contra el colonialismo para unirse en un solo propósito: complementar economías, borrar las fronteras que las repúblicas criollas han forjado innecesariamente y bruscamente, rompiendo cadenas de interrelación humana, en fin. Y todo ese proceso, por eso es que nosotros damos mucha importancia y que queríamos pedirte que puedas influir también con Morena o en el círculo académico en el que estás, participación en esta campaña que nosotros vamos a iniciar y que va a consistir básicamente en 2 años de trabajar el tema de manera incesante, con conferencias, charlas, eventos que permitan sensibilizar respecto a la importancia y la trascendencia de este hecho para la historia, no del Perú, sino de América Latina y el Caribe en general. Así que te dejo un poco la responsabilidad o la tarea, si es de interés, para ayudarnos a que esto se pueda lograr de manera efectiva. Y es el día 10 que tenemos una reunión virtual con los líderes sociales del Perú. Vamos a reunir a unos 20, 25 líderes de diferentes organizaciones populares acá, sindicales, campesinas, para que tomen en cuenta de que esto debe ser una agenda en cada uno de los estamentos sociales del país. No solamente la agenda oficial por el Bicentenario, que ya sabemos en qué características tiene, es más académica, es más protocolar, sino en realidad una agenda que cunda en todos los sectores sociales la importancia que esto tiene y la necesidad de mirar más hacia nuestros vecinos en un proceso unitario, no solamente romper las trabas que actualmente existen y que nos ha encadenado toda la derecha que has mencionado. De modo que te comprometemos a esto. Con mucho gusto. Si quieres decir una palabra sobre ese tema, adelante. Bueno, sí, yo creo que es muy importante este planteamiento. Creo que debería engarzarse
la efemérides con el planteamiento, digamos que podría resultar ahora muy pertinente ahora que estamos contando con un Lula en el Brasil y un gobierno como el de México, eh, que para decir, hablar de dos países que son grandes y que estarían muy interesados en la integración latinoamericana. El planteamiento de la batalla de Ayacucho con la confluencia de los dos ejércitos libertadores también evoca la unidad latinoamericana y yo creo que podríamos engarzar la efemérides con su actualización en toda la idea de la integración latinoamericana, pues, que es el ideal bolivariano. Efectivamente, Carlos, muchas gracias entonces por tu presencia. Disculpa todas estas interrupciones, lamentablemente no tenemos mucho el control absoluto de las tecnologías, pero poco a poco vamos afinando todas estas cosas y vamos a mejorarlo. Así que te agradezco bastante tu Muchas tiempo, tu gracias. Espero que me disposición manden y estamos, sí, espero que me vamos a manden los links editarlos, de los distintos vamos a editar. segmentos para yo también distribuirlos, ¿no? De acuerdo, muy bien, Carlos. Muy buenas Y muchas noches, oye, gracias que por la tengas bien, invitación. te vaya muy bien, ¿no? A ti por tu disposición. Gracias, gracias Carmen Gracias. también por ser la gestora de este tema. Gracias, muy buenas Gracias, noches. gracias, gracias. Muchas gracias a todos por Aquí su les vamos a agregar participación. Muy todo. buenas noches. Estamos
Y en segundo lugar, México ha estado planteando la necesidad de, de que Estados Unidos controle el tráfico